Bueno, igual ya está grabando esta cosa. ¿Se alcanza a ver? Ahí arriba tengo un espejo. Tengo un carrito de mandado que sujeté a la pared para colgar mis ganchos. Bueno, los ganchos que me facilitó mi mamá para usarlos. Y yo sigo sin ser alguien. Sigo siendo nadie. ¿Por qué? Pues porque soy nadie. En el capítulo anterior les conté de 2 trabajos que tuve. Y varias labores relacionadas con esos 2 trabajos. Un chico de mi servicio. Pero como ya hace tanto tiempo no me acuerdo si fueron 3, 6 años o más. O si tan solo fue un año, o si tan solo fueron 3 meses, no recuerdo. Pero sí recuerdo muchas historias que aprendí en ese tiempo. Como los 5 segundos que tienes entre soltar la espoleta después de quitar seguro. Solo hay 5 segundos antes de que la detonación llegue. Eso dicen o dijeron. Hoy solo en comentarios, casi entre sueños. Las técnicas de arresto, las técnicas de detención. Pues yo qué chingados iba a vivir un curso de evasión. Mucho menos protección a un funcionario. Nada de eso puedo asegurar. Aunque no voy a negar, realmente me hubiera gustado. En fin, mi primer trabajo formal, porque antes de eso yo a los 6 años ya me había conseguido un trabajo. Un trabajo, bueno. La primera vez que salí vi al señor en un LTD pintado de color verde. No recuerdo la ruta. Estaba cambiando una llanta. Me la arrimé y le pregunté, ¿le ayudo? ¿Puedes? ¿Sí? ¿Sabes? No. Bueno, mira, esto se llama gato. Se pone en esta parte para levantar la suspensión. Antes de levantar el carro, tienes que aflojar las tuercas. Ahora no sé cómo le llamen. En aquel tiempo se llamaba llave de cruz. O llave cruceta. O simplemente la cruz o la cruceta. Con varias medidas. 4 para ser exactos. Me dijo, inténtalo tú. No, pues no pude. Me dijo, mira, ponla, acomódala así, sujétala con esta parte, písala con este pie y sujétala con esta mano.
Y para mí fue increíble. Pude aflojar esa tuerca. De ahí en fuera, solo vi. Pero me gané 10 pesos. Una moneda hexagonal, si no me equivoco. No recuerdo cuántos lados tenía. Grandes, con la cara de Hidalgo. El cura Hidalgo. No el que decía, chingue su madre, que dije algo. No, no, no. Y yo estaba acostumbrado a recibir 10 pesos de domingo. Y gastármelos en guzgueras. Pero ese día fui, compré un huevo y un poco de chile piquín. No me alcanzaba para más. Pero regresé a la casa y se los entregué a mi mamá. Y me dijo, ¿esto para qué? Para que hagas algo de comer. Pues para todo lo que me alcanzó. Pero de algo ha de servir. Cada fin de semana, el día domingo, le ayudaba al Señor. Con cosas sencillas, con cosas para mis 6 años. Sencillas. Pasarle el gato, pasarle un desarmador, pasarle una llave. Ir por un refresco al mercado. Mi refresco para tomarnos ahí, casi todo era para mí. Nunca supe el nombre de ese, el nombre de ese hombre. Es más, no recuerdo ni dónde vivía. Vivía en el mismo estacionamiento, o retorno como les llamaban. Pero una cosa sí es cierta. No era un trabajo formal. No había sueldo para empezar, porque no había una labor fija a desempeñar. Por estar con él aprendiendo y por estar con él platicando y por estar con él a mis posibilidades, ayudándolo, me daba 10 pesos. Si hiciera mucho, si hiciera poco, a veces no se hacía nada. En ocasiones salí y estaba terminando de hacer lo que tenía que hacer en su colectivo. Y de todos modos, por estar ahí 5 o 10 minutos, me daba mis 10 pesos. Después de eso, mi primer trabajo formal fue en un tianguis. Iba yo en tercer año de primaria. Pedí permiso y tal vez pensando que no iba a conseguir el trabajo, me dijo mamá, pues ve. El primer día que llegué, le pedí trabajo a un hombre, me dijo, no, yo solo puedo. Le pedí trabajo a un hombre que tenía su puesto al lado. Me dijo, está bien, ayúdame a bajar fierros. Los fierros que se usaban para montar los puestos de los tianguis. Pásame esa liga. ¿Cuál? Esa que estás pisando. No es liga, es un lazo. Es liga. Bueno, es liga. Le ayudé a poner la fruta, la verdura. Él solo puso el puesto y la lona. Le ayudé lo entendía y yo le había especificado que necesitaba salir antes de la 1 para alcanzarme a bañar y cambiar.
Yo entraba a la escuela a la 1:30. El siguiente fin de semana que llegué, yo no quería trabajar con ese hombre. Le pedí trabajo a otra persona y tampoco me dio trabajo. Y se me quedó viendo el hombre al que le pedí trabajo la primera vez y no me lo dio. Y me dijo, ¿de veras quieres trabajar? Sí. Ponte a ayudarme. Sí. El primer asunto, la primera tarea fue ayudarle a bajar los fierros de una camioneta. Montamos el puesto. Sacó su mercancía. Muchos kilos de longaniza y muchos kilos de moronga. Me dijo, vete a aquel puesto, dale este dinero a la señora. Ya va a tener mi pedido. Lo recoges y lo traes. Yo llegué, vi a la señora y le dije, tenga esto. ¿Y qué quieres? Yo no sé. Me mandó el señor de allá. Ah, me entregó una bolsa con chiles jalapeños, muy bonitos, verdes, frescos. Otra bolsa con cebolla. Y regresamos. Mis ánimos y yo al puesto. Y me dijo el señor, ¿sabes poner el carbón? No. Bueno, déjame picar esto y yo te digo cómo se pone el carbón. Le ayudo a picar. ¿Sabes? ¿Sí? ¿Cómo quiere la cebolla? La partes por la mitad y sacas rodajas finas. ¿Ah? ¿Sabes usar un cuchillo? Sí. Están muy afilados. Está bien. Agarré la cebolla, la puse en posición, le quité la punta, le quité la otra punta, le quité la capa que se les quita para que sea la cebolla fresca. La acomodé, la partí y la preparé en medias lunas. Y todavía le pregunté, ¿así en medias lunas está bien? ¿Sí? Pica toda la cebolla. La mitad en este traste y la otra mitad en este otro. A ver, ¿y cómo sabes picar los chiles? ¿En rajas o en rodajitas? A ver, hazlas en rodajas. Me dio a picar el primer chile y me arrimó otros 2 trastes. Lo mismo, la mitad en este traste y la mitad en este otro. ¿Sí? Y yo seguí picando. Y él estaba acomodando su mercancía y estaba dándole la vista al puesto. No es lo mismo tener la mercancía amontonada o separada o acomodada de cierto modo que le das más vista. El caso es que yo lo veía de reojo mientras seguía picando. Y él se dio cuenta. Y me dijo, ahí, fíjate en lo que estás, no quiero que te vayas a cortar un dedo, esos cuchillos están muy afilados. No se preocupe. Cuando terminé me dijo, ven, así se pone el carbón. Un brasero alto. Se le puso el carbón y me explicó cómo prenderlo. Me explicó de echarle un puñito de sal fina, no por la marca. Él usó sal fina, no gruesa.
no sal de cocina que le llaman, que después me di cuenta que era la más conveniente para ese fin. Le eché el puño de sal y empezó y empezó a prender. Tráete una de las cazuelas. La agarré con las dos manos y me la pegué a la panza porque estaba grande la cazuela. La pusimos sobre el brasero. Él agarró una botella de aceite y me dijo, mira, está llena. Más o menos hasta aquí para la primera cazuela. Lo vació. Hay que esperar a que se caliente el barro. Y después de que se caliente el barro hay que esperar a que esté el aceite en un punto adecuado. ¿Sí? Yo me quedé cuidando. Había trucos que ya sabía. Como el de agarrar un pedacito de cebolla y echarlo al aceite. Y le dije, ya está. ¿Cómo sabes? Mire, y le agarré otro pedacito, lo eché y empezó a freír bien. Pero sí, está bien. Vamos a poner la cebolla. Vamos a poner la cebolla. La puse y la empecé a mover. Se tiene que hacer un poquito transparente, casi blanca. ¿Acitronada? Sí, acitronada. ¿Sabes hacerlo? Sí. Y ya ni siquiera me cuidó. Estuvo acitronada y le dije, ya está, avéntale un traste de chile. Y le aventé el traste de chile. Sofríelo. ¿Sí? Ya ni siquiera me preguntó, ¿sabes hacerlo? Sofreí el chile. Y le dije, ya está. Me dijo, ahí te va. Cuidado porque puede salpicar. No se preocupe. Echó un puño de longaniza, cortada en rodajitas. Muévele hasta que se guise bien la longaniza. ¿Está bien? Yo ya sabía que se movía por encima y de vez en cuando se metía para despegar de la base y de los lados y darle toda la vuelta para que se cocinara parejo. Yo he aprendido ya varias cosas en la casa de cómo se cocina. A los 6 años empecé a cocinar huevos estrellados, hot cakes, cosas sencillas. Arrimaba una silla y me subía a la estufa. ¿Y por qué lo hacía? Siempre fui muy comelón. Siempre me gustó comer mucho. Y siempre me gustó ver cómo cocinaban para aprender a hacerlo yo. Cuando estuvo listo eso, me dijo, lo voy a hacer yo porque no quiero que te vayas a quemar. No creo que no lo sepas hacer, pero para que no te vayas a quemar lo voy a hacer yo. Quitó la cazuela, puso la siguiente y me dijo, de aquí a aquí, con la botella de aceite. Puse el aceite. Lo mismo, acitrona la cebolla y sofrí el chile. Y esa vez me acomodé a modo de verlo a él y estar cuidando la cazuela. Y lo vi como estaba haciendo rodajas la moronga. Una vez que terminó, ya tenía listo yo el guisado y me dijo, ahí te va, échele. Lo mismo. Con la longaniza no me costó trabajo. Pero esta no sé cuándo esté lista. Muévele. Y ahorita te digo.
le estuve moviendo, le estuve volteando, le estuve guisando, preparando. En las dos ocasiones, y eso no lo mencioné, en las dos ocasiones él puso la sal necesaria, con la mano, a su tanteo. Pero cuando estuvo listo me dijo, ya está. ¿Y dónde la ponemos? No, ahí déjala. El carbón que queda nada más va a servir para mantenerla caliente. Ya no se va a cocinar más. Se metió la mano a la bolsa, sacó un puño de monedas y me dijo, mira, vete aquí a tal parte y tráete 1 kilo de tortillas. ¿Sí? Y luego, ¿qué esperas? Préstame una servilleta. Ten, aquí está esta, llévala. Fui y traje el kilo de tortillas y le dije, aquí está. No me lo dijo, pero casi aseguro que se dio cuenta que yo estaba salivando. Y me dijo, mira, agarró un par de tortillas y le echó longaniza. Pruébalo, a ver si no está muy picoso. Como esté, yo como picante, yo como chile. Pruébalo. Y si no, pues pones ahí por un ladito del plato el chile y a ver si te lo puedes comer. No, que iba a poner chile a un lado. Así me engullí el taco. Quedó muy sabroso, quedó muy bueno. Bueno, pues ahora prueba la moronga. Y le di mi plato. Dijo, no, sírvete tú. Un taco que no sea muy grande para que lo puedas disfrutar y que no sea muy pequeño para que no parezca que eres codo. Al fin, si te gusta y quieres más, te puedes servir los tacos que quieras. Me serví un taco y le dije, no, pues quedó rica también. ¿Y no quieres más? Que si no quieres más, ¿sí? Pues sírvete uno y uno más, o dos y dos, uno y uno. Sírvelo. Ahí están las tortillas, ahí están los platos, ahí están las cazuelas. El día de hoy ese va a ser tu trabajo. ¿Comer? Dice, sí, si quieres comer, come. Pero cada que llegue alguien a preguntar, te fijas. Si pregunta por la longaniza, le preparas un taco y se lo das. Para que lo pruebe, para que vea cómo queda. Si preguntan por moronga, le das un taco de moronga. Y aún que pregunte por moronga o por longaniza, le das un taco de lo que pregunte. Y cuando se lo termine, le das un taco del otro guisado. Así como te dije. No mucho para que se lo puedan comer bien, no se salga la carne o el guisado de la tortilla y para que rinda más. Pero no poquito, que sea algo regular. Bueno, se me hizo sencillo el trabajo, la verdad. Y muy sabroso, por cierto. Así transcurrió el mediodía. Faltando 15 a la 1 me dijo, ya vete preparando, faltan 15 minutos a la 1. ¿Sí? ¿Y qué hago? ¿Con qué vives? ¿Con mi mamá? Bueno, pues entonces agarra y llévale unos 2 tacos de longaniza, 2 de moronga, y lleva tú para que comas otro poco antes de que te vayas a la escuela.
Mi mamá ya no está en la casa. ¿No? ¿Y dónde está? Ya se fue a trabajar. Llego, estoy solo, pero se los puedo guardar. Ah, pues llévale. Y se los guardas. Llegué a la casa, me arreglé, me cambié, agarré mi mochila. Me comí los tacos que me había dado, más todos los que me había comido durante mi turno. Y me fui a la escuela. Y el siguiente miércoles llegué muy temprano, llegué antes que él. ¿Qué pasó? ¿A qué hora llegaste? Pues ya tengo como media hora. ¿Llegaste a las 6:30? ¿Sí? ¿No te regañan porque te sales muy temprano? No. ¿Y por qué te viniste tan temprano? No quería que fuera a contratar a otro. No. De hecho, a mí no me gusta que me ayuden. Pero el día que no te di trabajo vi que le ayudaste a don fulano. Vi que no te cayó bien. Pero ese señor no le cae bien a nadie. Y aún así trabajaste todo el día, cobraste y te fuiste a la escuela. Bueno, pues yo no quería que le diera el trabajo a nadie más, por eso vine temprano. Bueno, ya sabes, lo mismo. Me puse a bajar los fierros, se los acomodé como se habían acomodado, mientras él estaba ya preparando las tablas, empecé a armar las bases y como iba armando las bases, él iba poniendo las tablas y luego entre los dos pusimos la soportería para la lunita, el plástico, y a la hora de poner el plástico me dijo, no, vete por la verdura, aquí está el dinero. Cuando regresé ya tenían la lona puesta y ya estaba empezando a poner la carne en su lugar. Ponía una parte colgada y otra parte en la madera del puesto y tenía su báscula. Mi sombra se está bañando. Y yo ya lo agarré como rutina. Fui por la verdura, la empecé a picar, la separé en los trastes que ya me había puesto por allá a la mano. Pum, 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 ya está esto picado, ya está esto otro. ¿Dónde está el carbón? Está en tal parte. Pum, fui, lo puse, le puse. Los cerillos, ahí están. Con cuidado, no te vas a quemar. No. Metí el periódico por la parte de abajo. Le prendí. Le empecé a aventar la sal de arriba. Ya que estaba lista la lumbre, puse la cazuela, le puse el aceite y me puse a esperar que estuviera listo. Y él siguió en lo suyo. Pero yo me daba cuenta, aunque no lo estuviera viendo directamente, que de vez en cuando me observaba a ver cómo iba. Estuvo el primer guisado y le dije, ya está, me ayuda a quitarla. Yo la quito. Bueno, la quitó, puse la segunda cazuela. Siempre se hacía primero la longaniza y después la moronga. Una vez que terminó, me le quedé viendo y le dije, ya está. Ten, ahí está el dinero, ahí está la servilleta, ya sabes. Sí, fui regresando, lo puse ahí y me le quedé viendo. Y se me quedó viendo y le dio risa. Pero no risa de burla, no risa de otro tipo. Risa como de ternura. Pruébalo, a ver qué tal quedó. ¿Usted no lo va a probar? Dice, no. Dijo, no dice. Dijo, no. Tengo tantos años y ya no me gusta tanto. Pero prueba los guisados a ver cómo quedaron. Y me serví 2 tacos de longaniza y 2 de moronga. Pero ya que los tenía servidos los 4 en el mismo plato, me le quedé viendo y le dije, ¿está bien? Sí, está bien.
me los comí. Para esto ya empezaba a llegar la gente al tianguis. Y cada que se arrimaba un cliente o clienta, que eran más clientas que clientes, les arrimaba su taco. Y se lo comían. En primer lugar, el producto era muy bueno. El guisado, no porque yo lo hiciera, sino por la receta. Era muy buena. Y si eso lo aumentamos, que de vez en cuando le arrimaba el taco al cliente y yo me servía otro y me lo comía muy a gusto, vendíamos bien. Vendíamos bien. Parece que va a llover. El cielo se está nublando y yo quiero agua, pero en balde y en la casa. Y de preferencia calientita para bañarme. Bueno, vendíamos bien y trabajé varias semanas con él. En una ocasión no fui a la escuela. ¿Y para qué entrar en detalles? Simplemente no fui. Me regresé y le dije, ¿le puedo ayudar un rato más en la tarde? ¿Qué pasó? Pues no hubo clases. Está bien, ponte a trabajar. ¿Y qué voy a hacer? Lo mismo. Seguir repartiendo taquitos de moronga, seguir repartiendo taquitos de longaniza. Y al final todavía me dio, me imagino que medio kilo. Me preguntó, ¿quieres longaniza o quieres moronga? ¿Eh? Te voy a regalar un poco de longaniza o de moronga, lo que quieras. ¿Qué quieres? Pues lo que me quiera dar. ¿Qué te gusta más? La longaniza. Bueno, ahí te va. De la moronga que quedó y de la longaniza que quedó, vamos a hacer la mitad. Yo me llevo la mitad y la otra mitad te la llevas tú. ¿De longaniza o de moronga? De las dos vas a llevar. Bueno, ya voy con mis 3 bolsitas y las tortillas que quedaron, porque se compraban varias veces, se compraban de a kilo para tener ahí, pero se acababan y se iba por otro kilo para que estuvieran calientitas. No ponía limón, no ponía salsas, no ponía nada. No era un puesto de tacos. Nada más era la prueba para que vieran el producto que le venía manejando el señor. Pero antes de irme me dijo, la próxima semana necesito que le digas a tu mamá que venga temprano contigo. Ah, está bien. Y sí, la siguiente semana fue con mi mamá conmigo. Pero fue para acusarme el cabrón, que no he ido a clases. Mi mamá me regañó y no volví a ir a trabajar con ese hombre. Yo lo tomé a mal. Y hasta cierto punto ese fue mi primer trabajo formal. Y estamos hablando de 1985, antes del terremoto. Vivíamos, mi madre y yo, en una colonia que se llama El Paraíso, o Paraíso simplemente, en la delegación Iztapalapa, de lo que entonces era el DF. Ahora Ciudad de México, ahora como le llamen.
no volviera a trabajar con ese hombre. Me sentí dolido porque no me vio como una persona adulta. No quiso hablar conmigo directamente, me acusó con mi mamá. Una anécdota importante, o al menos que a mí se me hace importante, fue una vez que llegaron dos vagos, dos viciosos. Uno iba hasta medio amarillo. Y llegaron y le dijeron, no traemos dinero. Pero nos regala un taco. Yo no los conocía a ellos directamente, pero los había visto con la banda pesada. Sabía que eran viciosos de los vagos que asaltaban. El Señor me dijo, ¿tú qué haces ahí? Dale 2 tacos de cada uno a cada uno. Me regresé y cuando le di la vuelta al puesto y estaba de su lado, me dijo, deja ahí ese cuchillo. Saqué el cuchillo, le serví sus tacos y se los di a él. Tengan muchachos, desayunen algo. Y les dan unos pesos para que compren un refresco. Yo me le quedé viendo y me dijo, no andes haciendo eso. ¿Qué? ¿Para qué agarraste el cuchillo? Pensé que lo iban a asaltar. Aunque si hubiera sido, yo soy el dueño del puesto. No tenías por qué meterte y mucho menos arriesgarte. Que se lleven todo. Tu vida y mi vida valen más. Solo con los años he logrado entender que no me acusó por mala onda. Se preocupaba porque yo estudiara. Aún así nunca volví a ir a trabajar con él. A los meses el temblor y salimos del distrito. Mi madre siempre había querido vivir en provincia porque no le gustaba la ciudad. Yo ya tenía algunas historias de Jalisco. Tierra de la mamá de mi mamá. Pero yo no quería dejar el distrito. A mí me encantaba mi ciudad. No, y no era el 85, era antes. Porque de la Paraíso volvimos otra vez al Ejército de Oriente. Y después nos fuimos a una, no sé cómo se llama la colonia, pero vivíamos frente al paradero de los camiones que se ponía sobre la Zaragoza, yendo del metro hacia Cárcel de Mujeres, antes del edificio del ISSSTE. Después del edificio del ISSSTE que quedaba en esa dirección a mano derecha, a mano izquierda estaba la Clínica 25. Un poquito adelante estaba la entrada por Guelatao y un poco más adelante estaba la entrada por Ejército Constitucionalista, que entraba a la Colonia Paraíso y al atravesarla llegaba un Ejército de Oriente, donde vivía mi abuela.
Pero para esa época yo ya recorría el Distrito Federal solo. Me iba desde ahí hasta Centro Médico, que era donde trabajaba mi mamá. A mí me gustaba el distrito. A veces eran horas para llegar al cine, donde transmitían, donde pasaban la película que yo quería ver. Me llevaron a ver El Barrendero cuando se estrenó, con Cantinflas. Me llevaron a ver la película de fantasía. Me llevaron, y digo me llevaron porque me llevaba mi mamá, pero íbamos con su pareja de ese entonces. Un viejo alto, pelirrojo, medio calvo. A mí me gustaba mi ciudad. Cuando llegamos al pueblo donde me crié, se me hacía un cucurucho, se me hacía un huevito. Se me hacía tan pequeño el pueblo. Solo había 3 cines. En uno, películas mexicanas. De esas de Mario Almada, de esas de balazos, de corridos, de narcos. En el otro, por cierto, ese primero era el Cine Palacio, que estaba en la plaza principal. Sobre la Miguel Hidalgo, una cuadra y media antes de llegar a la plaza principal, estaba el Cine Dolores del Río. Puras películas de rompe y rasga, diría la abuela. En Los Verduleros, Los Lavaderos, eh, bla, 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 bla. Alfonso Sayas, el caballo Alberto Rojas. Y la tercera sala estaba sobre la calle Niños Héroes, que es la calle que entra al pueblo, directo a la parroquia del Señor de la Misericordia. Estaba en la mano izquierda, se llamaban los Acuarios. 2 salas, a diferencia de los otros 2 cines que tenían una sola sala. ¿Ya te estás estirando, cabona pulguita? Dame beso, pues. Dame beso, cabona pulgosa. Ahorita vamos a ver qué te doy de comer. La cosa es que en los Acuarios pasaban puras películas americanas. En su momento me tocó ver ahí a los cazafantasmas. En su momento me tocó ver ahí varias películas americanas. Pero se me hacía muy chico el lugar, se me hacía muy pequeño. Aunque la expresión la escuché muchos años después. Cuando la escuché entendí cómo me sentía. Y me sentía como un pez grande en un estanque pequeño. Después de ese primer trabajo, tuve 1001 más. Ya conté 2 trabajos que tuve en el distrito cuando fui un poco más grande y viví en casa de mi padre. También sobre Calzada La Viga, alguna vez estuve en un gigante que estaba casi frente al Salón La Viga. Ahí era demostrador de productos. No recuerdo qué edad tenía,
pero sí recuerdo pantalones parecidos a este. No sé si se alcance a ver. Con bolsas laterales. Y en una de esas bolsas yo cargaba una 007. Y así me subía al metro y así me subía al camión y así andaba por toda la ciudad. Con mi 007. Solo dejaba por fuera la correa, que enganchaba con el dedo anular. Y al sacarla, la giraba. Y la misma presión o fuerza centrífuga la hacía desplegarse. Y en la última vuelta quedaba sobre la mano, puesta y lista para defenderme. Era yo muy chico todavía, pero ya sabía que en esa ciudad el que da primero da dos veces. Cierta ocasión la saqué en el metro y estaba el vagón atascado. Pero se paró una mujer junto a mí y se me quedó viendo con unos ojos de desesperación. Y yo volteé y estaba parada junto a él un cabrón. Sudaba y tenía los ojos botados. Y hasta su respiración estaba así. Empujé un poco la persona que iba atrás y vi cómo le estaba metiendo mano a la señora o mujer. Se recorrió un poco más y él se abrió espacio para ponerse otra vez junto a ella. Saqué la navaja discretamente. No como diario lo hacía, girándola sobre la mano y abriéndola en el aire, no. La saqué, la abrí y se la puse en los huevos. Mira, hijo de tu chingada madre. Empieza a caminar en dirección contraria. O de aquí sale sin huevos. El hombre palideció. Era mucho más viejo que yo. Pero aún así era más bajo. Palideció y dio paso para atrás y se perdió entre la gente. Vi como la señora se relajó. Solo me dijo gracias. Yo guardé discretamente la navaja y la puse en su lugar. ¿Por qué? Por mil razones. Una, siempre me enseñaron en mi casa, mi madre, a defender al más débil. Siempre me enseñó no pegues, pero siempre me enseñó a defender a los que menos podían. Otra de las razones es que yo sabía que mi madre viajaba sola de noche en el metro. Y aunque sí alguna vez la tortearon, mi madre era de armas tomar. Ahorita ya está muy grande, muy anciana, se podría decir. Bueno, pero se puede decir aquí porque si lo digo en su cara se molesta. Me tocó verla varias veces, cómo se fajaba. Puño cerrado, patín, trompón, cabezazo, mordida, lo que fuera, pero siempre se hacía respetar. Con hombres y con mujeres. En cierta ocasión se agarró con un puño de chamacos. Y la abuela, lo único que alcanzaba a gritar, agárrenla, pobres muchachos, agárrenla.
Y mi mamá trenzada con 4 chamacos estudiantes, pero 4, larguchones y tirándole con todo. Se paró el camión, se bajó la trifulca al piso, pero nadie se metió. El caso es que por eso hice, por defender a esa mujer. Yo la vi desesperada. De aunque estaba lleno el vagón, nadie estaba haciendo nada. Por mucho tiempo actué así, metiéndome donde no me importaba, con tal de hacer lo que yo creía correcto. En cierta ocasión, iba yo llegando a la casa, bueno, a la colonia. Iba yo caminando a pie, pero ya era tarde, serían las 11:30. Iba caminando sobre el pasillo. Tenía una calle de 2 carriles con un camión en medio a mi izquierda. Y del lado derecho, entradas a los callejones. Alcancé a ver un mono que se asomó y se metió. Y alcancé a ver el reflejo de un cuchillo que sacó. Casi para llegar yo, levantó el cuchillo con la punta hacia arriba y lo sacó. Yo alcancé a ver el filo, pero no dejé de caminar. Seguí caminando, pero con la mano derecha saqué la navaja y la abrí. Al llegar hasta donde estaba, vi que jaló la mano y la empujó hacia conmigo. Y estuve a punto de meterle la navaja en el abdomen. Pero casi cuando iba a llegar a mi pecho, y yo ya tenía la navaja cerca de él, volteó el cuchillo y me pegó con la cacha en el pecho. Me dijo, te asusté. Le dije, no, no me asustaste. Pero ni cuenta te diste. En eso bajó la mirada. Vio mi navaja abierta, casi pegada a su pecho, y de punta. Si no hubiera girado el cuchillo, hubiera cubierto con la mano izquierda el impacto. Tal vez me hubiera desgraciado el brazo, pero él sí se hubiera muerto. Se puso blanco el cabrón, me dijo, si soy yo, soy tu amigo. Sí, cabrón, pero no son horas de andar haciendo bromas, y menos en estas calles. Ya estuvo, ya estuvo. Recogí mi navaja, la guardé y le dije, bueno, ¿ahora qué? Te invito a un gallo. Sale pues. Pero vámonos para dentro de los callejones porque aquí sobre la avenida pasa la patrulla o pasan los de la montada y nos van a llevar, cabrón. Estaba yo chamaco todavía. Creo que ni los 18 años tenía. Pero para esa época yo ya había vivido mucho. Ya había habido mucha historia que contar. Ya había sido militar. O no recuerdo si aún era. Que no creo. Yo no sé.
Pero aquí donde me ven de viejo y de acabado, con orgullo porté mi uniforme, desde los 14 años.